Gracias, muchas gracias, Mario. Agradezco la invitación y también agradezco la paciencia para escucharme. Esta charla no será muy larga, pero yo creo que va a ser interesante para conversar después. Bueno, yo no quise llamarlo crisis en particular porque la palabra crisis siempre tiene una connotación negativa. Sin embargo, sí le puse un nombre, como ustedes verán en su pantalla. ¿Ven ustedes las pantallas? A ver. No sé, ¿ven las pantallas? Sí, perfecto. No, le puse el nombre de sistema alimentario ante la amenaza del COVID-19. Miren, yo les quiero mostrar esta figura, a mí me encanta porque esto es lo que le llama el flujo de comercio de los alimentos en el mundo. O sea, cada vez estas cadenas de suministro de alimentos a nivel global son más largas, eran más largas, más complejas y muy vulnerables. Y como tal, pues tienen una serie de controles y una serie de también brechas que hay que cerrar. Nosotros vemos de los titulares, ahora último, y ya desde marzo, como este de aquí o el otro que es de abril, el de abajo, que habían una serie de medidas, por ejemplo aquí, las Naciones Unidas advierte que las medidas para combatir o sobre el coronavirus podrían causar una falta de alimentos a nivel global con políticas proteccionistas de los países y con ausencia de trabajadores, ¿no? Entonces podríamos ver que estos problemas comienzan en pocas semanas, esto era 26 de marzo, hace apenas, ¿cuánto? 2 meses atrás, ¿verdad? Cuando recién comenzábamos las cuarentenas. El otro del Consumer Goods Forum, que Consumer Goods Forum reúne a todas las empresas grandes de procesamiento de alimentos, Bimbo, Nestlé, Unilever, no son los gigantes de las cadenas, ¿no?, de globalización. Ellos también ya estaban tomando a principios de abril un énfasis especial para coordinar globalmente y asegurar las cadenas de suministro de alimentos, porque nosotros sabemos, por ejemplo, es verdad, nos tenemos que cuidar, pero la gente también tiene que comer. Entonces, los mercados se tienen que mantener abastecidos, los alimentos tienen que seguir moviéndose en los espacios. Un poco más de los titulares que uno va encontrando, y hay muchísimos, yo escogí unos cuantos nada más. Los grupos de Asia, ASEAN, ¿no?, que son todos los países, Tailandia, Bután, Nepal, en fin, ellos decían que no podían pelear o combatir al COVID por sí solos y llamaban por una urgente colaboración en seguridad alimentaria y un cambio en, en el comercio. En Unión Europea, la Comisión adoptó hace poco, no sé qué es esto, disculpen, creo que es mi otro, el Teams. Ok, la Comisión Europea adoptó medidas adicionales para apoyar al sector agropecuario. Y, por ejemplo, sabemos que ha logrado reunir una muy buena cantidad de dinero para apoyar a sus 28 países. Todo esto ocurriendo al mismo tiempo, ustedes deben haber visto los noticieros, si es que han tenido tiempo de revisar el internet, la información es mucha y viene de todas partes. En los Estados Unidos, por ejemplo, el FDA y el USDA, ¿no?, el Departamento de Agricultura, comenzaron a fortalecer, a proteger las cadenas de suministro de alimentos, no tanto la parte de las carnes como la parte vegetal, para que hubiera en el país, en un país de 330 millones de habitantes, suficiente alimento para todos. Entonces, esto es un poco así un pantallazo, ¿no?, de lo que está pasando. En nuestra Latinoamérica, no me acuerdo si tengo aquí, no, más adelante creo tengo los ejemplos. Aquí les pongo yo un esbozo de la cadena alimentaria, desde la granja, desde la producción primaria hasta la mesa, ¿no? Y ustedes ven aquí, pasa por, no sé qué está pasando, pasa por, discúlpenme, un ratito, ay, vamos a cerrar acá, ya. Pasa por las granjas, pasa por los diferentes procesos alimentarios, pasa por también el transporte o el embarque a los diferentes lugares del mundo. Esta de aquí ejemplifica, ya, ejemplifica la cadena alimentaria en Europa, que está un poquito
más consolidada porque ellos llevan más años también trabajando esto. O sea, ellos llegar a este punto les tomó casi 40 años. Casi 40 años. De manera que un poco el ejemplo, ¿no? Aquí los diferentes, lo que se necesita, por ejemplo, a nivel de granja, control de plagas y de enfermedades en el campo, inocuidad de los alimentos, pero dentro de los que son los procedimientos de gestión de riesgos, ¿no? Basados en una guía profesional, medidas de bioseguridad para los animales y, en fin, oigan, un ratito, ustedes están viendo, perdón, un ratito, voy a mandar esta respuesta a mi jefe. No sé por qué les gusta usar este Teams conferencia. Ya, listo. Gracias y disculpen. Bueno, pero esto un poco ejemplifica la maraña que presenté al principio. O sea, esto es cómo se transportan los alimentos desde la granja hasta que llegan al consumidor en muchos países del mundo y ciertas salvaguardas que hay que tener, rastreabilidad, entrenamiento para las personas, cumplimiento regulatorio, en muchos países sistema HACCP de aseguramiento de la calidad, en fin. A ver, que avance. Ya. La cadena de suministros de alimentos sabemos, por ende, que es una red compleja. Hay interacciones, también hay muchos actores. Están los productores, están los insumos, que pueden ser desde fertilizantes, etcétera. El transporte también está involucrado. Todo lo que es las plantas de procesamiento o de elaboración, desde packing house, que se llama cuando uno recoge los productos por ejemplo, los productos frescos, pasan a un packing house para ser empacados apropiadamente y que sigan su camino, como las plantas de procesamiento de carnes, por ejemplo. Los embarques, en fin, otros. Aquí en la figura podemos ver claramente, ¿no? Los cinco diferentes componentes de ese food supply chain, de esa cadena de suministro de alimentos. A ver, regresó, no sé por qué. Vaya para adelante. Y lo que sabemos hoy en día es que por ahora no hay problemas de suministro de alimentos a nivel de disponibilidad. O sea, hay alimentos disponibles y estamos entrando a periodos de cosecha pronto, pero donde hay problemas, espérese un instante porque ya me está molestando, hay problemas en la logística del movimiento de los alimentos. Por ejemplo, hace 2 meses tuve una conferencia con uno de los países del Caribe donde ellos me comentaron que ellos no consumen pollo congelado, pero su país producía 800,000 pollos por semana, y que esos 800,000 pollos eran absorbidos por el mercado turístico. Aviones, cadenas grandes de comida rápida, hoteles, también los cruceros, ¿no? Y que a raíz del coronavirus ya esa producción de pollos, o sea, se seguía dando la producción de pollos y no había dónde poner esos 800,000 pollos semanales y les causaba pérdidas de 25 millones de dólares. Obviamente eso por mucho tiempo no se puede dar. O sea, ese es nada más en un sector, en el sector avícola, y en el resto hemos escuchado de muchas gentes que no tienen, no sé por qué me están contestando aquí a algo que no tiene nada que ver, no importa. No hagan caso de los mensajes que llegan, no sé por qué están llegando. Lo otro, hemos escuchado también y hemos visto que han habido problemas, por ejemplo, para la faena de los animales, o sea, así como los pollos que no había forma, 800,000 pollos semanales, igual ha pasado con los cerdos en algunas partes del mundo, igual ha pasado con los pollos, que hasta han sido enterrados los pollitos porque no había forma de faenarlos o de hacerlos, o llevarlos a 42 días de crecimiento para poder aprovecharlos después. Entonces sí, de hecho, ha causado una serie de problemas
esta pandemia, esta emergencia, a nivel de lo que es el movimiento de los alimentos. Y si bien por ahora no vemos mucho problema todavía, sí se espera que los haya, así es que se mantiene mucho tiempo más esta situación, ¿no? En Perú, por ejemplo, han habido campos enteros de cebollas y de otros frutos que se han quedado sin recoger porque no había quien trabajar el campo. Y no se recogieron, se perdieron. Y eso es pérdida también para el agricultor. Algo que está en el internet y que ustedes pueden ver, y acá está la fuente, es, por ejemplo, cuáles fueron las medidas que se tomaron temporales a razón del COVID-19. Esto está actualizado al 25 de mayo y como vemos en rojo son las restricciones de exportación. Han habido 94 países que a 25 de mayo, hace 2-3 días atrás, tenían restricciones ya sea para equipo de protección, sanitizantes de manos, alimentos y otros productos. Al mismo tiempo, hay muchos que también se tomaron medidas temporales de importación, de liberalización, por eso el color verde, ¿no? Pocos países restringieron las importaciones, excepto los que ustedes ven en rojo. En general, nuestra Latinoamérica, nuestra región, liberalizó el comercio para facilitar el movimiento de los artículos que necesitaran los diferentes países. En esa misma fuente encontré que, por ejemplo, en el periodo desde marzo hasta ahora, había restricción para exportación solo en El Salvador y en Honduras para frijoles, y que más bien por el otro lado, como tarifas reducidas, perdón, acá, habían hecho, ¿cómo se llama esto en castellano? Habían reducido las tarifas para favorecer la importación en El Salvador y en la isla de Saint Kitts y Nevis para otros alimentos, frijoles, maíz, arroz, vegetales, frutas, jugos. Y en Chile, por ejemplo, ellos inmediatamente tomaron medidas para facilitar el comercio, permitiendo que hubieran certificados fitosanitarios, un procedimiento para conseguir certificados fitosanitarios para exportaciones mucho más rápido que lo que se suele hacer. Así que así están, y esto ustedes lo pueden seguir día a día, actualizan, ¿no? Para que se vea en la fuente ahí que se llama la Comisión Internacional del Comercio. A ver, next. Oportunidades. Este es un ejemplo de una de ellas. Se encontró que el Cusco, por ejemplo, exportó en Perú más de 200 toneladas de palta Hass a los Países Bajos, a Holanda, en medio de la pandemia. O sea, ellos tenían certificados sus terrenos, hicieron los controles apropiados y no fueron afectados, exportaron tranquilos. O sea, así es como uno de los ejemplos de oportunidad. ¿Qué más vemos? Las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos está advirtiendo que este virus podría empujar a 14 millones de personas al hambre en nuestra Latinoamérica. Y esto sí es muy preocupante, porque, por ejemplo, mientras que se sabía que 3.4 millones de las personas tuvieron o experimentaron la inseguridad alimentaria muy severa en 2019, las nuevas proyecciones dicen que esto puede más que cuadruplicarse, o sea, 4 veces más este año en nuestra región. 4 veces más. Es terrible. Cuando ya pensábamos que estábamos mejorando, pues ya ven, las cosas no son tan maravillosas. Regresamos aquí a la figura de la cadena alimentaria porque me parece importante recalcar desde los consumidores o desde el productor primario, pasando por el procesado, por la comercialización, distribución, transporte mayorista, minoristas, la comercialización y los consumidores aquí, los puntos importantes o el punto más importante de toda esta cadena son las personas. O sea, las personas que hacen mover la producción hacia el procesado, hacia la distribución, hacia el retail y hacia los consumidores. Con eso en mente, también hemos visto, por ejemplo, que han habido problemas en las plantas procesadoras de alimentos de origen animal, conocido, por ejemplo, y está en el internet y en las diferentes fuentes,
Como las plantas de procesamiento, en algunos casos de carne de cerdo, han tenido que cerrar después que cientos de sus trabajadores contrajeron coronavirus. Por otro lado, también se ha notado, se ha dado la noticia que esas plantas, otras plantas de procesamiento de pollo, por ejemplo, han comenzado a incrementar sus tiempos en las líneas de producción. Por ejemplo, para inspeccionar cada pollo que pasa, que son miles que pasan en el día, demorarse 3 minutos. Y se supone que en esos 3 minutos el inspector o la persona que está ahí parada adelante, como ven ustedes aquí en la foto, tiene que inspeccionar el pollo y darle el pase para que siga su camino al trozado y empacado. El problema de acortar los tiempos en las líneas de producción es que es muy fácil inducir a error y no cumplir con los estándares apropiados para el consumo de alimentos. También se ha visto en el caso de los agricultores que cultivan para servicios de alimentación y restaurantes, también se han visto afectados con el cierre, ¿no? Por el lockdown, por la cuarentena. En este caso, este es un campo de ajo. Algunas personas han encontrado una forma alterna, ¿no? De producir, de poder vender sus alimentos, pero hay muchos que se han quedado con muchos de sus productos especiales para restaurante ahí pendientes. Un eslabón débil del sistema alimentario para nosotros son los trabajadores del campo. Los trabajadores, por ejemplo, nuestra Latinoamérica, hay mucho trabajador, pero en los países desarrollados hay mucho trabajador migrante. Hemos visto los reportes de Europa, en Italia y en España, como ellos dependen mucho del trabajador que viene de otros países, de Rumanía, de Polonia, de otros lados, ¿no? Para poder trabajar sus campos, y que la gente que contratan local no tiene la misma experiencia y no pueden cruzar estos trabajadores porque todavía no se han abierto las fronteras. En los Estados Unidos igual. En nuestra Latinoamérica no hay tanto trabajador migrante, pero sí hay trabajadores que van de una provincia a otra, ¿no? Trabajando las diferentes cosechas, y por la pandemia y por las cuarentenas y por los cordones sanitarios no pueden cruzar. Y todo eso causa una serie de problemas que tienen que ver con pérdidas en los alimentos, ¿no? Pérdida de ingreso para los mismos agricultores, falta de alimentos apropiados para consumir, etc. ¿Qué se está haciendo? Hay mucha información. Todos los organismos, todos, si ustedes visitan la página web del Banco Mundial, del BID, de la Organización Mundial de Comercio, de la OCDE, de las Naciones Unidas, de todas las agencias, que Naciones Unidas tiene 36 agencias. Todos están trabajando diferentes documentos. En un inicio fueron documentos de análisis, en algunos casos para comercio internacional, para comercio intrarregional, cómo apoyar a los países desde estas organizaciones, desde arriba, para los gobiernos. Hay también fondos de apoyo a los países. Unión Europea, como les comenté, había juntado una gran cantidad de dinero. Los bancos están trabajando también buscando esas fuentes. Y después, ya bajando un poco más hacia los países, debajo de la gobernanza, hay orientaciones para las autoridades competentes en inocuidad de alimentos, por ejemplo, y les pongo un ejemplo ahí de FAO-OMS, para las empresas procesadoras de alimentos, hay guías para sanitización de superficies, instructivos para funcionamiento de ferias, y así. O sea, yo no quise llenarles aquí toda la pantalla porque hay mucha información y muy buena información. Aquí nada más un ejemplo. Acá iba, no sé cuántos documentos hay aquí, 4. Uno que salió de FAO y que está en línea, todo esto está en internet, sobre los impactos de COVID-19 en las crisis alimentarias, y esto tiene que ver básicamente con el trabajo de FAO en Asia y en África. El otro del OIRSA y el Comité Veterinario Permanente, sobre directrices generales de bioseguridad, principalmente para los productos de origen animal. Después, aquí al extremo, uno del BID, que me gusta mucho, que dice, ¿qué podemos hacer para responder al COVID-19 en la ciudad informal? Porque para nuestras ciudades, obviamente, el comercio informal es un problema serio. Y el último que puse aquí de ejemplo
es uno que tiene que ver con restaurantes y servicios de alimentación y es más dirigido a sanitización, qué controles se deben tomar para asegurarse que esos establecimientos sean apropiados, ¿no? Puedan seguir funcionando. Y así, si ustedes observan en la web, en la CDC, en la OMS, hay una serie de documentos. O sea, lo que más hay son cosas para leer a este respecto de diferentes organizaciones y todos muy interesantes y útiles. Entonces, la pregunta. Hemos visto también que dado que, que las cadenas globales a veces no pueden movilizarse los alimentos con tanta facilidad, que algunos países han prohibido exportación de algunos insumos. Por ejemplo, se preguntan, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población puede ser alimentada con cultivos locales, tales como arroz, maíz, leguminosas? ¿Es posible sobrevivir? Pienso que en algunos países que son muy biodiversos, no ha de haber mucho problema porque tienen una variedad de productos. Pero hay otros que sí son muy dependientes de aquello que venga de fuera, que no producen mucho alimento. Un ejemplo, algunas islas del Caribe inglés, por ejemplo, que no producen mucho alimento, todo lo tienen que traer de fuera. Para esos países va a ser un poco más complicado. Y la pregunta de rigor que me hacen todo el tiempo, ¿los alimentos transmiten COVID-19? ¿Los alimentos importados pueden transmitir COVID-19? ¿Los manipuladores de alimentos enfermos de COVID-19 pueden transmitir, o sea, a través del alimento como vehículo? ¿No? La pregunta de casi todos los días y en todas partes. Y ustedes saben esta respuesta mejor que yo. Obviamente los alimentos no son un medio para multiplicación de este virus. La transmisión es de persona a persona o por contaminación, ¿no? Con los fomites. ¿Qué más? Bueno, estamos en cuarentena. Este es un mercado de Perú que me quedé sorprendida porque el kilo de papa estaba a 50 centavos de dólar. ¡Qué maravilla! Después de la cuarentena, ¿qué? ¿Qué va a pasar después de la cuarentena? Aquí surge un nuevo conjunto de desafíos para producción, para procesamiento, para la logística de esas cadenas y dentro de ellas algunas podrán dar oportunidades para crecimiento. También debemos considerar que para mitigar los impactos de este virus y abrir nuevas oportunidades, se necesitarán soluciones prácticas en una serie de temas que incluyan el suministro de alimentos, la seguridad alimentaria, el comercio, los mercados y dentro de eso, por supuesto, la inocuidad. Algunas reflexiones, pues yo le dije que era cortita. El enfoque a una salud es importante para asegurar la inocuidad de los alimentos en la cadena de suministros, pero también es relevante no olvidar la creciente amenaza que representa la resistencia a los antimicrobianos. Y como para cerrar, es imperativo que no solo sobrevivamos a la pandemia, sino que también garanticemos que se convierta en un momento decisivo que cambie nuestro enfoque y nuestro compromiso con la salud pública para avanzar. O sea, no puede ser, por ejemplo, pero ocurre, hemos encontrado que a nivel del sistema sanitario, o sea, animal, vegetal, inocuidad, o sea, en todos estos hay brechas tremendas o durante muchos años hemos sido muy complacientes pensando que nuestro sistema alimentario como lo conocemos iba a seguir funcionando igual sin ninguna disrupción. Entonces yo creo que esto es un buen momento como para pensar en las otras posibilidades, ¿no? ¿Cómo resolvemos, cómo avanzamos, cómo damos prioridad a nuestra salud pública, realmente integrada bajo el enfoque de una salud que permita que todos puedan tener acceso no solo a alimentos seguros y saludables, sino también a futuro a una buena salud? A ver, creo que ahí es. Gracias.